Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy día vamos a terminar esta sección que hemos estado estudiando ya por algunos miércoles. Les invito a que abran la Biblia a Colosenses capítulo 1. Estamos leyendo entre el versículo 9 al 14. El título de esta serie de mensajes es llenos del conocimiento de su voluntad, que es el tema central de lo que Pablo está tratando en estos versículos, llenos del conocimiento de su voluntad. Y vimos en la primera parte del versículo 9, si usted lo lee ahí, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Hasta ahí vimos la búsqueda de su voluntad, las características de un creyente, no de cualquier creyente, sino de un creyente que es un buscador de la voluntad de Dios. Y dijimos que tenía un creyente que buscaba la voluntad de Dios dos características. Una fe que obra, una fe que obedece. Y segunda característica, un ruego con propósito. Un creyente que le ruega a Dios, que busca de parte de Dios conocer la voluntad de Dios en su vida de manera específica para poder seguirla. Y por tanto, una fe que obedece, que obra, y un ruego a Dios persistente, pero con propósito. También vimos la segunda parte, en la segunda mitad del versículo 9, donde dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si la primera parte fue buscando su voluntad, la segunda parte fue conociendo su voluntad, porque Pablo ora por los hermanos de Colosas y les dice que él ora y le pide a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese era el ruego que tenía el apóstol Pablo por los hermanos de Colosas. Y por tanto podemos comprender que es la voluntad de Dios llenar del conocimiento de su voluntad a todos los creyentes, no a todos los creyentes, a todos los creyentes que son buscadores de la voluntad de Dios. Es decir, pueden haber 1000 creyentes, pero a lo mejor de esos 1000 creyentes hay 100 que son buscadores de la voluntad de Dios. Bueno, es la voluntad de Dios a esos 100 creyentes llenarlos del conocimiento de su voluntad. Hoy día vamos a entrar así en la última parte de esta oración que finaliza en el versículo 14. Lo vamos a leer enseguida desde el versículo 9 al 14. Pero vamos a ver la última parte que hemos titulado Andando en su voluntad. Es decir, ¿cuál es el resultado de haber buscado la voluntad de Dios? De haber sido llenado o estar siendo llenado de esa voluntad de Dios. El resultado es andando en su voluntad. Eso es lo que está Pablo especificando aquí en esta última parte. Entonces, la primera parte, versículo 9, y la tercera parte, versículos 10 al 14. Vamos a leer entonces del versículo 9 al versículo 14 del capítulo 1. Dice así. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Cada vez que usted lea esas palabritas en la Biblia, ¿para qué? Quiere decir que ese es el propósito, la finalidad de lo que está diciendo. Y aquí está diciendo una oración. Le ruega a Dios por algo con un propósito. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Muy bien, entramos entonces así en la última sección. El propósito por el cual Pablo le pide a Dios que llene a los hermanos de Colosas del conocimiento de su voluntad.
El propósito es para que andéis como es digno del Señor. Nos especifica las características de un andar digno del Señor. Es decir, que desde el versículo 10 al versículo 12, del versículo 10 al versículo 12, nos especifica las consecuencias positivas que tiene un creyente que es un buscador de la voluntad de Dios, un buscador del conocimiento de la voluntad de Dios en su vida. Eso tiene consecuencias naturales que Dios produce en ese cristiano, en ese creyente. Es el propósito que Dios tiene con ir llenando del conocimiento de su voluntad a alguno de sus hijos. Porque Dios no entrega el conocimiento de su voluntad para nada, lo entrega con un propósito. Y la consecuencia es la que comienza diciéndonos el versículo 10. ¿Cómo comienza? Agradándole en todo. Y fíjense bien cómo dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esta expresión tiene un matiz importante que hay que notar. No se trata simplemente que el creyente hace un esfuerzo por agradarle en todo. Yo soy creyente, soy cristiano, entonces yo ahora hago un esfuerzo por agradarle a Dios en todo. No es eso lo que el texto está diciendo. Esta expresión no es esto, no es andar agradándole. No es que el creyente en su vida cristiana personal toma el sartén por el lado caliente, por el lado que no corresponde. El sartén tiene que tomarse por el mango. Y el mango, en el andar en la voluntad de Dios, no es esforzarte por andar en la voluntad de Dios. El mango es que tú seas un buscador en la presencia de Dios del conocimiento de su voluntad. Que tú te rindas delante del Señor y digas, Señor, yo quiero ser un buscador y un conocedor del conocimiento de tu voluntad. Porque eso quiero que produzca la consecuencia de un andar como es digno. Pero si tú empiezas al revés y empiezas a esforzarte por agradarle sin ser un buscador de Dios, no vas a llegar nada más que a tener una vida religiosa. Así que no se trata simplemente que el creyente hace un esfuerzo por agradarle en todo. No es andar agradándole. ¿Cómo andas, hermano? Aquí estamos agradándole. No es un procurar andar agradándole. El sentido no es describir cómo tú andas. ¿Cómo andas? Agradando a Dios, agradándole en todo. No está describiendo cómo tú te esfuerzas por andar tu vida cristiana. Está expresando más bien un propósito en tu vida, un interés en tu vida, una pasión en tu vida, un sentido en tu vida. No es tu esfuerzo, es tu pasión, es tu interés, es tu anhelo. Tu anhelo es agradarle en todo a Dios. Pero ese anhelo nace en un corazón que está relacionándose con su Dios de manera directa, que está reconociendo sus momentos de debilidad y de desobediencia, pero que está acudiendo a su Señor a pedirle perdón y a reconciliarse con Él. Pero además es un creyente que dice, Señor, te quiero obedecer, tu palabra me dice que haga esto, esto. Eso es lo que voy a hacer, Señor, voy a obedecerte. Porque el creyente tiene la capacidad de obedecer en su vida a Dios. Por eso dice andar como es digno. Mi vida está orientada a agradarle. No está describiendo, por tanto, no está describiendo tu esfuerzo. Está describiendo tu pasión, tu anhelo, tu propósito. Aquello donde tú has puesto tus fichas espirituales. ¿Dónde has puesto tus fichas espirituales? En agradarle. Más allá de tu esfuerzo o tu dedicación. Así que no es una acción de tu andar. ¿Cómo andas? Agradándole. No. Es algo que te identifica hasta tus huesos. Tú quieres agradar a tu Dios. Es una orientación de tu alma. Es como si tu alma hablara, no hablara tu boca, hablara tu alma y dijera, ahora... Mi alma está hablando, dice, ahora estoy recibiendo este conocimiento de la voluntad de Dios en mi vida.
Y esto está produciendo en mí un anhelo ardiente de agradarle. Es como si tu alma empezara a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque te has rendido en ser un buscador del conocimiento de tu voluntad. Así que agradándole en todo es el resultado, es el fruto. Le invito, imagínese usted un árbol en medio del campo. Ahora, como vivo en el campo, me toca verlo. Pero es un árbol de verdad. No un artificial así de esos que colocamos en Navidad. No, un árbol de verdad. Y este árbol, si usted se acerca a él en periodo de frutas, si es un árbol frutal, el árbol no necesita alzar la voz y decir, soy un árbol frutal, soy un árbol frutal. No necesita decir el árbol eso. No necesita que le salga un cartel que dice, yo produzco frutas. No necesita palabras, no necesita carteles, no necesita anuncios. Tú miras el árbol y tú sabes que el árbol está vivo, que tiene vida. Y tú sabes que está vivo porque tiene frutos en tiempo de fruto, porque tiene hojas verdes, porque te das cuenta que su tronco se engruesa con los años, que sus ramas crecen y florecen. Te das cuenta que ese arbolito que partió siendo una rama en el piso, ahora se engrosó su tronco y resiste el fuerte viento. Ya no es como 3 años atrás, que apenas resistía el viento. No, hoy día ya está grueso, resiste el viento y la tormenta. Creció, se desarrolló. Así también en la vida cristiana. No es que tú te esfuerzas por mostrar que has crecido. Es natural que has crecido porque hoy día no estás como hace 3 años atrás. Tienes un tronco espiritual más fuerte. Tienes anhelos crecientes. Tú mismo puedes identificar frutos del Espíritu en tu propia vida, en lo personal, en lo íntimo. No necesitas publicarlo. Lo sabes. Ahora imagina otro árbol. Un árbol muerto. Tengo también un arbolito muerto en la casa. Un nogal que ya no produce nada. Está seco. Ramas cafés, plomas, sin hojas, sin fruto. Las ramas son quebradizas. Tiene forma de árbol, igual que los otros. Tiene aspecto de árbol, igual que los otros. Se llama nogal, igual que los otros. Pero está muerto. Tiene una apariencia similar, pero está muerto. No tiene vida. En invierno todos se ven iguales, todos los nogales, los vivos y los muertos. Pero no da ni un fruto cuando debe dar fruto. No hay vida en él. Está muerto. Así es la vida de una persona que cree ser creyente, pero no lo es. Porque el fruto espiritual no es que tú te esfuerzas en colgarle nueces al árbol, se las amarras para que parezca un árbol con fruto. No es que tú te esfuerzas en producir un fruto del espíritu, es que tengo que producir amor, fe. No. Sería como tratar de amarrarle nueces al árbol seco. El fruto del creyente en su vida es natural porque lo produce el Espíritu Santo de Dios en tu vida, por el puro hecho de que Cristo mora en ti. Punto. Ahora, ese fruto puede ser más abundante, puede ser súper abundante. El Señor Jesús, y eso sí depende de nosotros. El Señor Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no poco fruto, ni más o menos fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Así que esta disposición de andar agradándole en todo es una disposición del alma. Es una característica de tu alma. No es tu esfuerzo de agradarle en todo. No, es que tu alma está apasionada con agradar a Dios en todo. Y de acuerdo a este versículo, y es lo que vamos a meternos a mirar, este andar agradándole en todo tiene 4 dimensiones. Lo repito, esto de andar agradándole a Dios en todo tiene 4 dimensiones, o 4 expresiones de andar, o 4 características que están definidas por 4 verbos. Quiero que me siga, que Pablo utiliza al decir que él
que el creyente anda agradándole a Dios en todo. Y enseguida de decir en todo menciona 4 verbos, del versículo 10 al versículo 12. Y quiero que se fije bien, ya que esto determina la estructura y el sentido de toda esta sección que vamos a terminar de ver hoy. Estos son los 4 verbos. Versículo 10 dice, al principio, llevando, ¿cierto? El mismo versículo 10 dice, creciendo. El versículo 11 dice, yo se lo digo así, aunque dice de otra manera, pero así se debe entender, fortaleciendo. Versículo 11, fortaleciendo. Versículo 12 y cuarto y último, agradeciendo. Ahí están los 4 verbos. Es decir, la característica de cómo un creyente que está recibiendo este conocimiento vivo del conocimiento de la voluntad de Dios, que su alma está apasionada porque quiere agradar a Dios, la forma de agradarle es natural también que brota en su vida, tiene 4 características. Y estas 4 características son llevando, creciendo, fortaleciendo y agradeciendo. ¿Cuáles son? Llevando, creciendo, fortaleciendo y agradeciendo. ¿Ya? Llevando fruto es el complemento. Llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndonos con todo poder y agradeciendo con gozo al Padre. Esas son las 4 cosas. ¿Sí? En otras palabras, cuando usted está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, cuando usted está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, esto se manifiesta naturalmente en 4 dimensiones. Cuando usted está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, este arbolito se manifiesta en 4 dimensiones. Por decirlo así, si vamos al árbol, las 4 dimensiones serían: produce fruto, tiene hojas verdes, tiene el tronco grueso y, ¿cuál más podría ser? No, se descascara. Ya, pongamos esa cuarta. Que el árbol tenga vida se manifiesta en esas 4 dimensiones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las 4 dimensiones espirituales de que en usted hay vida de Dios? Que usted está llevando fruto, que usted está creciendo en el conocimiento de Dios, que usted está fortaleciéndose con todo poder y que usted está siendo agradecido al Padre con gozo. Una vida que produce fruto para Dios, una vida que progresa en el conocimiento de Dios, una vida que resiste en la fe frente a las pruebas porque se fortalece, y una vida agradecida y gozosa hacia Dios. Ahí están las 4 dimensiones. Lo he repetido varias veces. Vamos por la primera. Primera dimensión, la primera evidencia, llevando fruto en toda buena obra. Lo leemos, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. De ahí se descuelga todo. Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, la primera manifestación que Pablo menciona es este verbo, llevando fruto. Este verbo indica que es una acción continua, permanente, como una característica en tu vida. No como algo puntual que aparece de vez en cuando, no, como algo natural y continuo. Así está redactado por Pablo, no lo estoy inventando. Algo que fluye de manera natural de una vida que anda digna del Señor. No es un fruto ocasional. Dice, es llevando fruto en toda buena obra. No en casi toda, no en algunas, no, en toda buena obra. Y el texto exacto dice así, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto de llevar fruto? Significa producir un fruto visible, tangible, pero a los ojos de Dios.
Significa producir un fruto visible, tangible, como una planta que da cosecha, como un árbol que da fruto. Un árbol que da fruto al cual va a cosechar Dios ese fruto, que lo va a buscar. Lo va a buscar por la mañana, lo va a buscar por la tarde, lo va a buscar por la noche. Va a buscar fruto. Recuerdan ustedes que lo vimos, la parábola de la vid verdadera. ¿Quién es el labrador? El Padre. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿O no? Mi Padre es el labrador. El labrador es el que trabaja la viña y el que corta el fruto. Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y este fruto no es para nuestra gloria, sino para agradar al Señor en todo. Incluye todo tipo de buenas obras de justicia, buenas obras de misericordia, buenas obras de llevar el Evangelio un poco más allá, buenas obras de servicio entre los hermanos, entre los creyentes, entre los hijos de Dios, buenas obras de santificación personal, buenas obras. Es el fruto de Cristo viviendo en ti y en nosotros. No es un esfuerzo tuyo personal. Es el fruto de Cristo viviendo en tu vida. Y por tanto, si es el fruto de Cristo viviendo en tu vida, ¿para qué lo enseñamos? Si total Él lo produce. Lo enseñamos para que tú sepas identificarlo. Para que tú te cuestiones y digas, ¿tengo ese fruto o no lo tengo? ¿Será que estoy estorbando a Dios en mi vida de producir ese fruto? Y si no logro identificarlo, alguna vez he tenido fruto, porque pudiera ser que no soy creyente, soy un convencido. Para eso lo enseñamos. Para que le permitas a Dios, a través de su Espíritu, obrar en tu vida. Por ahí por el año 1800, un poquitito antes del 1800, hubo un misionero llamado William Carey, un hombre que era un zapatero inglés. Este hombre sintió el llamado a la obra misionera y fue a la India como misionero. Y él en su biografía cuenta, no él, el que hizo su biografía cuenta, los historiadores en su libro de William Carey como misionero, documentó cómo este hombre enfrentó oposición para llevar a cabo la obra misionera en ese lugar. Pero después de toda la oposición y enfermedades y la muerte de su esposa, y que le quemaron la imprenta que había levantado a pulso, y sin embargo, este hombre vivió llevando fruto en ese lugar donde él trabajó. Tradujo la Biblia a varios idiomas, a varios dialectos de la lengua india. Fundó escuelas. Y si uno lee esa biografía, que es hermosa, la de William Carey, él luchó contra la práctica del satí. No sé si la conocen o la han escuchado hablar, la práctica del satí. Los indios, por ahí, por el 1800, tenían una costumbre pagana de que cuando el hombre del matrimonio fallecía, lo quemaban en una pira de fuego. Pero si su viuda aún vivía, la quemaban junto con él. Esa era la creencia absurda que tenían ellos. Pero era una creencia enraizada. Y todos los años morían cientos, morían miles de mujeres ante la muerte de su esposo. La quemaban junto con él. Y él lo encontró una práctica pagana, antibíblica, y luchó contra esa práctica y esa costumbre. Hasta que logró dar vuelta a eso, este misionero. Bueno, dejó marcas este hermano. Dejó marcas en la sociedad donde vivió. Yo no digo, hermanos, que tengamos que ser misioneros, que vayamos a la India, a enterrarnos allá como lo hizo él, a sufrir lo que sufrió él. Pero sí digo que todo creyente debe dejar marcas en la sociedad, marcas en aquello que Dios le permita vivir, en su familia, en su hogar, en su sociedad, en su comunidad, en su iglesia, marcas de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros en esta primera característica? ¿Estamos llevando fruto en toda buena obra? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro hogar? ¿Aquí en nuestra iglesia? ¿En nuestro barrio? ¿Se ve el fruto de Cristo en obras de amor? Tal vez en integridad,
en compartir el evangelio con otros, en ayudar al necesitado. ¿Por qué no decirlo? En esforzarse por la obra de Dios también. Esforzarse por la obra de Dios. O más bien nuestra vida está más cargada hacia el otro extremo. Una vida un poco más estéril, donde hay más bien palabras, religiosidad. Pero si haces un análisis personal, no logras encontrar ahí en la privacidad y en lo íntimo un fruto visible para Dios. No lo logras encontrar. Te invito ahora, hermano. En estos momentos ahí puedes reflexionar y evaluar tu vida en silencio delante de Dios. Porque por algo venimos a esta reunión, ¿no? Venimos para estar en la presencia de Dios. Y es Dios quien está mirando, observando y hablando a los corazones y al entendimiento. Te invito a que tú reflexiones y pienses cuál es el fruto en toda buena obra que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. ¿Tu vida está llevando fruto en toda buena obra? ¿O has estado viviendo una vida estéril y sin impacto para la eternidad? Si hoy reconoces que más bien en ti hay un arbolito pequeño, con muy poquitas frutas, con un tronco débil que se mueve con cada viento que pasa, cada viento de dificultad me refiero, debiendo ser ya un árbol con un tronco grueso que ya no lo mueve cualquier viento, debiendo ser ya un árbol un poco más grande que tiene muchas ramas de donde se descuelgan frutos. Si no está así, el único camino, hermano, es arrepentirse delante de Dios. Caer de rodillas delante de Él y decirle, Señor, perdóname. Porque han pasado todo este tiempo y no he crecido. Porque soy apenas una ramita en la tierra de tu viñedo, debiendo ser ya un árbol grueso. O a lo mejor no, hermano. A lo mejor estás creciendo, te estás desarrollando y te estás fortaleciendo. Tienes que saber las siguientes características para seguir creciendo. Segunda característica, la segunda evidencia. La primera, ¿cuál es? No lo olvidamos, llevando fruto en toda buena obra. La segunda es creciendo en el conocimiento de Dios. El texto continúa con el mismo tipo de verbo, creciendo, llevando, creciendo. Y este verbo, nuevamente, así como es llevando, es algo continuo, algo permanente, creciendo también es algo continuo y algo permanente. Como una planta, como un arbolito que se desarrolla día a día, creciendo. Y aquí no está hablando de un conocimiento solamente intelectual. Y digo solamente porque también es intelectual. No estamos despreciando la intelectualidad. No, no es solamente un conocimiento intelectual conocer la voluntad de Dios, sino que es un crecimiento en el conocimiento de Dios, donde ese conocimiento va profundizando en tu vida. El versículo completo dice así, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta palabra de crecer significa aumentar, multiplicar, desarrollarse. Y lo dice como algo continuo. Pablo nos dice así, habiendo crecido en el pasado, ya creciste, sino que dice creciendo continuamente. Y como lo vimos al principio de estos mensajes, este conocimiento es un conocimiento de relacionamiento, de relación. Es un conocimiento que es conocimiento no porque entra en tu cerebro, en tu mente, en tus pensamientos, en tus ideas. Es conocimiento cuando entra en tu práctica. ¿Se entiende la diferencia? Es conocimiento cuando entra en tu práctica. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, supongamos que yo fuera experto en ejercicios de fisicoculturismo, supongamos. Entonces yo vengo y les digo a ustedes, mira,
para que usted haga crecer sus músculos, usted tiene que hacer este tipo de ejercicio por la mañana. 3 repeticiones, con esta carga, este otro tipo de ejercicio, y usted me lo escucha todo, toma apunte, ¿ah? Después se lo memoriza. Usted adquirió el conocimiento. Pero este no es el conocimiento que está hablando aquí. Ese conocimiento que usted se lo aprendió, usted lo entendió, usted lo internalizó. Aquí está hablando que ese conocimiento, usted toma eso y hace ejercicios. Lo lleva a la práctica, lo implementa en su vida. Este es el conocimiento de Dios que está hablando aquí. Un conocimiento profundo. Pero un conocimiento profundo porque profundiza en su vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo vimos en su momento, lo estoy repasando solamente. Es un conocimiento que transforma el carácter y tu conducta. Si no, no es conocimiento. Un conocimiento que transforma el carácter y la conducta. Es conocer a Dios más hoy que ayer. Cuando digo es conocer más a Dios hoy que ayer, estoy diciendo, es que Dios me ha cambiado más hoy que ayer. No soy el mismo. Ha habido un proceso de cambio en la medida que he ido conociendo a Dios. Por decirlo de una manera bruta. No soy el mismo idiota de siempre. Si mi carácter es un carácter así de porquería. No soy el que tiene el mismo carácter idiota de toda la vida. Sabiendo que con ese carácter he maltratado a gente. No, porque Dios ha obrado en mi vida en este tiempo y me ha hecho entender, pero no ha llegado solamente aquí, ha llegado hasta mi práctica. Y como dice el corito, aún no soy perfecto, pero un día lo seré, pero he cambiado. En el siglo XVIII, en Inglaterra, dice la historia del cristianismo, que hubo un gran avivamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo muchas iglesias que empezaron a llenarse, que empezaron a consagrarse al Señor, empezaron a servir a Dios de manera abundante. Dicen los historiadores cristianos que es a causa de un predicador, de un hermano llamado Jonathan Edwards, conocido por sus tremendas predicaciones de la época. Y los historiadores de él, dicen en su biografía, que él se levantaba a las 4 de la mañana para estudiar la Biblia y orar. Cada día. Era su forma de vivir su cristianismo. No digo que tengan que levantarse a las 4 de la mañana todos nosotros. Pero él buscó la manera de implementar el cristianismo en su vida. ¿Se entiende? Vio la manera de incomodarse para poder implementar el cristianismo en su vida. No se conformó con lo que ya sabía. Él dijo, ok, eso es lo que me enseñan, eso es lo que aprendo. ¿Cómo lo implemento? Y se dio cuenta que la única manera que tenía que levantarse muy temprano por la mañana. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿O estamos estancados? Leemos la Biblia solo por rutina, porque hay que leerla. O cuando abro las Escrituras, la abro para conocer a Dios cada día. Mi conocimiento de Él aumenta y se refleja en mi vida de santificación, de amor, de misericordia. Se refleja en aquellos aspectos. Más hoy que ayer he progresado. Son preguntas que el creyente debe hacerse y debe confrontarse cuando lee versículos como estos. Evalúa tu vida ahora mismo también, hermano, ante el Señor. Y pregúntate, ¿estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿O has dejado de progresar espiritualmente? Si te sientes así, con falta de progreso, no te quedes en el sentir. No te quedes ahí. Toma tu Biblia. Abre tu corazón arrepentido delante de Dios. Acércate a Él y pídele en un ruego, dile, Señor, yo quiero conocerte. Quiero retomar ese báculo, ese camino que yo caminaba junto a ti. Quiero aprender de ti, Señor. Entonces, la segunda marca, ¿cuál es? Creciendo. La primera, ¿cuál es? Llevando. Tercera,
La tercera evidencia. Siendo fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Nuevamente este versículo debe leerse así. Fortaleciéndonos, llevando, creciendo, fortaleciéndonos. Indica nuevamente que es algo continuo. Llevando es continuo. Creciendo es continuo y siendo fortalecidos, continuo. La única diferencia de este verbo con los dos anteriores es que los dos anteriores era algo que yo hacía, yo llevo fruto, yo crezco. Pero aquí soy fortalecido. Dios me fortalece. No es fuerza propia. Es decir, cuando tú te has puesto en la brecha, en la zanja de conocer a Dios, cuando tú has caído de rodillas sincero, hermana o hermano, has caído ahí delante de Dios de rodillas diciéndole, Señor, quiero conocerte. Quiero implementar tu voluntad en mi vida. Y eso lo estás haciendo persistentemente porque es lo que realmente busca tu alma. Dios comienza a fortalecer tu vida. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. El texto dice así, fortalecidos con todo poder de acuerdo a así más literalmente, de acuerdo a la medida del dominio o el alcance de la gloria de Dios. Es decir, Dios en su gloria tiene un dominio extraordinario. De acuerdo a ese dominio extraordinario que tienes, que fortalece tu vida. Para un propósito, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué tiene que ver paciencia y longanimidad con ser fortalecido? Para decir potencia, usa una palabrita para hablar de algo que prevalece, de una fuerza que domina, el dominio de Dios. Y este fortalecimiento tiene un propósito claro, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia y longanimidad? Miren, voy a definirlo en los términos más sencillos posibles. No yo, los diccionarios, pero en los términos más sencillos posibles. Paciencia, la segunda palabra hay que aclararla, pero paciencia es soportar, es aquella habilidad, aquella resistencia para soportar las circunstancias adversas. ¿Qué es lo que es paciencia? Soportar, ¿qué cosa? Las circunstancias adversas. Circunstancias complejas que me amenazan, que me presionan, que me trancan, que me hacen querer retroceder. Paciencia es yo resisto contra esas circunstancias. Pero contra circunstancias que quieren hacer retroceder, no tu negocio, no tu familia, no tu deporte, no tu computador. No, paciencia contra aquellas cosas que quieren hacer retroceder tu vida espiritual, tu crecimiento cristiano, tu búsqueda del cielo. La vida nos rodea de circunstancias que buscan hacerte retroceder o hacerte estancar. Y aquí el texto dice que Dios te fortalece con paciencia para que esas circunstancias no te hagan retroceder. ¿Entiendes? Bien. Longanimidad. Paciencia y longanimidad. Longanimidad es tener resistencia también. Pero contra voluntades, no circunstancias. Voluntades que se levantan contra nosotros. La primera era circunstancias. Y ahora no, es voluntades. Hay quienes lo traducen así. Resistir personas difíciles, porque habla de voluntades. Y las circunstancias no tienen voluntad. Las personas tienen voluntad. Entonces la longanimidad es cuando usted es capaz de resistir a personas complicadas.
Y pucha, que hay personas complicadas. Bueno, si fuera así, uno tendría que tener longanimidad contra uno mismo. Porque pucha, que uno es complicado. Pero ¿sabe qué? Eso no es una traducción muy pobre. Longanimidad en realidad no es eso. Porque de la resistencia que habla aquí es una resistencia espiritual. Es decir, ponga atención en esto, no es simplemente tolerar a personas complicadas, la longanimidad, no, sino resistir una lucha espiritual contra voluntades espirituales que te quieren hacer retroceder. No es tolerar al complejo, a esa persona complicada, no. Recuerden, mire lo que dice el versículo 13 de lo que estamos leyendo. El cual, mire cómo dice el verso 13, el cual nos ha librado de la ¿de qué? ¿De dónde? De las tinieblas. Es decir, existe una potestad de las tinieblas que se opone a tu progreso espiritual. Existe una hueste espiritual que se opone a tu progreso espiritual. La longanimidad no es resistencia contra la voluntad de otras personas. Es que tú seas capaz de resistir contra las huestes que se oponen a tu crecimiento espiritual. Y que te pone tropiezo, pone trampas para que caigas y tu vida de devoción se vea estorbada. Entonces esta longanimidad no es para soportar a personas difíciles, sácate de eso de la cabeza. Es para resistir a seres de las tinieblas que se oponen a tu crecimiento. Es decir, que Dios fortalece a este creyente que se ha transformado en un buscador de la voluntad de Dios, lo fortalece de acuerdo al poderío de la fuerza de Él para resistir las circunstancias en su vida que lo empujan para atrás. Pero también resistir a las tinieblas, el poder de Satanás, que también nos rodea, hermano, que también busca meter cosas en nuestra mente, busca hacernos creer cosas que no son verdad, busca hacer mirar los problemas más grandes de lo que son, busca que miremos las olas y no miremos al Señor. Las tinieblas buscan que tú te detengas y te mete un trabajo donde no tenías que meterte un trabajo, te mete un problema donde no tenía que meterte un problema, te mete una pelea donde no había pelea, te mete una circunstancia, pero el ser humano hace muy mal en fijarse en la otra persona y no fijarse que hay un demonio, que es Satanás, que lo que menos quiere es que tú des gloria a Dios. Así que es tu carácter, hermano, hombre o mujer de Dios. Es tu carácter de hombre y de mujer de Dios. Es tu carácter de hombre y de mujer de Dios que es fortalecido cuando te transformas en un buscador de su voluntad. Fíjese que en el siglo XVII, yo sé que usted conoce a este autor, se llama John Bunyan, autor de un libro muy famoso, que dicen que es el segundo libro más famoso del mundo, porque el primero ya gana por lejos. ¿Cuál sería ese segundo libro? El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, dije que era el segundo más famoso, ya debe ser el décimo. El progreso del peregrino, es así delgadito, es chiquitito, es un libro muy hermoso. Bueno, este libro, hasta aquí digo muy famoso, pero no lo vuelvo a repetir. Este hermano llamado John Bunyan fue encarcelado antes de hacer este libro por predicar el evangelio y lo encerraron en la cárcel por el puro hecho de predicar el evangelio durante 12 años en la prisión de Bedford. Y los historiadores, en la biografía de este hermano, sus historiadores, escriben
y documentan que John Bunyan fue fortalecido con el poder de Dios en medio de esa prisión. La pobreza, la separación de su familia que sufrió por 12 años. Pero en lugar de amargarse y decir que todas las cosas malas le pasan a él, y decir que cómo es posible que a un siervo de Dios le pasen estas cosas, que lo metan en la cárcel por 12 años, en vez de amargarse, él desarrolló una paciencia y una longanimidad. Paciencia para resistir las circunstancias adversas que estaba atravesando. Y longanimidad para identificar que Satanás también estaba metido en esta lucha espiritual. Y darse cuenta que él tenía que resistir. Y en esos 12 años de prisión escribió su inmortal libro mientras estaba preso. Un libro que ha sido leído por miles y tal vez millones de personas y que han sido impactadas por las cosas que están ahí escritas. La pregunta nuevamente es si estamos siendo fortalecidos con paciencia y longanimidad en nuestras pruebas o nos quebramos fácilmente frente al estrés, frente a las ofensas, frente a las dificultades. Nos quebramos así, quebrado. El poder de Dios está disponible para darnos un carácter firme. Entonces, evalúate, hermano. Evaluémonos. ¿Muestras resistencia en tu carácter cristiano? ¿En tu propósito de serle fiel? ¿Muestras perseverancia para avanzar en tu devoción a Dios? Pregunta, las circunstancias adversas, económicas, familiares, sociales, de salud, te botan fácilmente y te desvían de tu propósito de seguirle a Él. ¿Qué hay de la oposición de las tinieblas? Porque hablamos de circunstancias. Pero ¿qué hay de la oposición de las tinieblas? ¿Siquiera consideras que existe un mundo espiritual de tinieblas que se opone a tu progreso espiritual? Que se opone y hace acciones concretas a diario para que tu progreso espiritual no se lleve a cabo. Mire lo que dice Efesios 6. Lo leo, lo iba a hacer buscar, pero lo leo solamente. Por lo demás, hermanos, Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, dice así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me huele a Colosenses también, ¿eh? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? ¿Acechanzas de quién? Del diablo. Porque dice así, si no lo teníamos claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que no es ni Boric, ni Kast, ni Trump, ni el presidente de Irán, ni el de Alemania. No son esos gobernadores nuestros enemigos. Los enemigos del creyente son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son enemigos espirituales que tienen un único gran propósito. Que si tú estabas caminando firme en tu fidelidad para con Dios, sacarte de allí. Un único gran propósito. Huestes espirituales, dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes, mire cómo dice, huestes espirituales de maldad. De maldad. ¿Hay maldad en tu vida? Algunos aspectos donde tú dices, oh, pero ¿cómo es posible que en mi vida haya esto? ¿Hay maldad en tu vida? Algo de esa maldad puede tener culpabilidad en los demonios, en Satanás. Puedes ver cómo tus decisiones diarias pueden estar influidas. Mira cómo pregunto, ¿eh? ¿Puedes ver o identificar cómo tus decisiones diarias en tu vida podrían estar influidas por fuerza de este estilo?
No sé cómo darme cuenta cuando una fuerza me está influyendo. Pero yo te puedo dar una pista. Lo puedes distinguir anticipando el resultado. Cuando tú tienes una idea, de esas ideas que tú dices, bueno, ¿de dónde me vino esta idea? De hacer algo, de meterte en algún negocio, en alguna idea, en algún proyecto, algo en la familia, lo que sea. Piensa unos pocos segundos o minutos en el resultado, pero no solo en el resultado económico, piensa en el resultado espiritual. Aquello que estás pretendiendo hacer, ¿tiene impacto espiritual en tu vida? Claro que lo tiene. ¿Cuál es el impacto? Anticípalo. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a detectar que las huestes espirituales de maldad se meten en tu vida. Menos tiempo para orar, menos tiempo para leer y reflexionar, más facilidad para alejarme de Dios, me aleja de la comunión con Dios y de la iglesia. ¿Cuál es el efecto de esta tremenda oportunidad que me llegó? Pablo en 2 Corintios también lo aclara y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es maquinaciones? Maquinar, decimos en chileno, ¿no? ¿Qué es maquinar? Aquí no. Pensar, idear, planificar un propósito. ¿Saben quién maquina? Satanás maquina contra ti. Idea, amasa, le da forma a ideas y proyectos para metértelos a ti y a mí. Con un único gran propósito. Que no pueda seguir por el camino de la fidelidad y de la honra a Dios, este hombre, esta mujer. Así que un creyente que tiene este cuidado se preocupa de esto. ¿Cómo reacciona frente a las adversidades en su vida? Porque es paciencia, ¿no? Resistencia frente a las adversidades. ¿Cómo voy a reaccionar frente a la adversidad yo? Y segundo, las decisiones que toman y que cambian el rumbo en mi vida, ¿cómo esas decisiones favorecen o perjudican tu vida espiritual? ¿Has tenido este tipo de reflexión? Si no es así, te hago un llamado a que lo tengas. Cuarto y último punto, cuarta evidencia, dando gracias con gozo al Padre. Y lo vamos a ver muy rápido por el tiempo. Dando gracias con gozo al Padre. Con gozo al Padre dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, hermano, la cuarta y última característica es que yo le doy gracias de corazón a Dios y lo doy gracias con gozo y es una actividad más o menos permanente en mi vida. Y dice que el creyente está conociendo a Dios. Es uno que habitualmente está agradecido de su Dios. ¿Y por qué está agradecido? Porque Él me habilitó. Pues dice gracias al Padre que nos hizo aptos para hacer todo esto. Nos capacitó, nos habilitó para buscarle a Él. Nos habilitó para seguirle. Nos habilitó para creerle. Nos habilitó para darle gloria, para honrarle. Nos dejó plenamente habilitados y capacitados. ¿A quiénes? A todos los creyentes, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre Celestial te habilitó completamente para que pertenezcas y participes de todo lo relacionado al reino de su amado Hijo. ¿Y sabe lo que hace un creyente que está conociendo a Dios? El conocimiento de su voluntad. Le da gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has capacitado. Gracias porque tengo esta tremenda posibilidad de seguirte y porque pones todas estas herramientas a disposición de un creyente que quiere seguirte. ¿Cuáles entonces son las 4 características? Llevando fruto. Segunda, en el conocimiento de Dios. Tercera,
Y la cuarta y última, dando gracias. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.